y que para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puedo invitarlo que salude a su hermano? Por favor, busque 2, 3 hermanos. Denles un fuerte abrazo de parte del Señor, una bendición grandota por todas las cosas buenas que Dios nos concede como hijos de Dios. Creo que es una bendición tener la vida y sobre todo estar en Cristo y tener esperanza y saber que hay promesas también que Dios nos ha dado en esa esperanza. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, vamos a pedir que los hermanos allá también se sienten, ¿verdad? Y que se cierre la cafetería. Queremos enseñar, porque ya es el tiempo de meditar en la palabra. Señores y señoras, please, es hora de la palabra. Bueno, gracias a Dios estamos de nuevo en casa, después de algunas semanas de estar haciendo la obra fuera de aquí del estado y del país. Recién llegamos con mi hijo Mario de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Desde hace 8 años que no íbamos y sentimos de parte de Dios que era el tiempo para retornar a México. Y gracias al Señor podemos ver un ambiente diferente. México está en avivamiento, hermanos. En medio de tantas cosas que se oyen, ya ven las últimas noticias de crímenes que se han dado, de otros lugares donde están pasando cosas muy tremendas, pero creo yo que este es el tiempo para México. Ahorita se ha convertido en un territorio donde están llegando saetas de Dios, ¿verdad? Ministros, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores con doctrina para ir a sembrar la palabra. Pues la iglesia del apóstol Gerardo es una iglesia que está creciendo mucho, mucho y se está expandiendo, enviando ministros por todas partes y tienen un avivamiento muy impresionante, hermanos, muy impresionante. Aman la palabra, se la quitan de la boca a uno, adoran y alaban al Señor con una tremenda libertad. Están en avivamiento. Y así es que oremos, ¿verdad? Para que Dios siga haciendo la obra. Quizás en un futuro mandemos a alguien de pastor de por acá. Y los lanzamos también, así es que aprendan al máximo. ¿Quiénes se apuntan de los que están acá? Irse a México. Está Carlitos, allá está Miguel también, que la vez pasada esa era su inquietud, ¿verdad? Y no sé quién más, pero yo creo que hermano también, Noel. Wow, tremendo, tremendo. Oremos por Marito también, que Mario regresó conmigo ayer y me decía: Marito, solo vengo a lavar mi ropa y el miércoles va para México otra vez. Va para el DF y hace una gira DF, Guatemala, Honduras y por primera vez va para El Salvador. Así es que el Señor lo bendiga, lo guarde y lo use para allá. Ya hay muchos ministerios también que le abrieron la puerta y va a estar regresando en el próximo año. Así es que pues Dios sabrá, ¿verdad?, lo que va a hacer y lo que está haciendo también en México. Así es que creo que es el tiempo para ese país y hay mucha gente que anhela la palabra y que anhela las experiencias con Dios. Bueno, vamos entonces a entrar a la palabra. Me dieron mi guayabera por allá, se las quiero enseñar. Aleluya, porque se me la puse para enseñarla, ¿verdad? Vengo de la tierra de las guayaberas. Gracias, hermano, gracias. Gracias, mi amor, gracias. Me dan ganas hasta de dormir con ella y no quitarme. Será pijama, ¿verdad? Lo que sucedió es que un día predicaron, llegó el apóstol Sergio con guayabera, llegó el apóstol Gerardo con guayabera, estaba Tito de guayabera, el profeta Tito, estaba el pastor Julio de guayabera y estaba Mario de guayabera. Y yo llegué con mi tacuchito y cuando lo voy viendo les dije a todos: bueno, ese es el día de las guayaberas, pero yo no tengo. Entonces, si uno no dice algo, no recibe nada, ¿verdad? Y empezaron a gritarme: le vamos a regalar una, hermano. Y total que me fue bien y traigo mis 4 guayaberas, aleluya. Se me dan ganas de rifar una, fíjese.
para ver a quién le queda. Bueno, no estamos en el aire todavía, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, ya estuvo. Está bien. Quiero anunciar, está bien, dejémoslo. Quiero anunciar, dejémoslo, papito, dejémoslo. Gracias. Quiero anunciar que vamos a iniciar la escuela de ministerio. Vamos a estarles dando la fecha para que se integren los más que pueda. Hoy que fui a México dije yo, no es necesario preparar ministros y trabajar para enviarlos. Yo sé que algunos de ustedes ya participaron, ¿verdad? Han recibido ya equipamiento, pero eso no quiere decir que vamos a estar repitiendo los mismos estudios. Hay doctrinas que son básicas, que las vamos a tener que ver porque es doctrina, pero queremos prepararles un material nuevo. Entre ese material necesitamos enseñarles también a cómo hacer sus propias presentaciones, porque he notado, ¿verdad? Espero que nadie se sienta mal, pero he notado que algunos usan letritas muy chiquititas, otros usan colores que no se miran. La gente que los está siguiendo no lo mira, la letra es muy pequeña. Queremos ayudarles a elaborar sin necesidad de ponerles dibujo ni nada, sino que letras, esto y lo otro. Y queremos también de enseñarles a documentarse, pues porque hay mucha gente la que está viendo de muchos lugares que nos están siguiendo, y entonces que aprendamos todos a trazar la enseñanza, ¿verdad? No solo subirnos y predicar cualquier tema, y si es posible trabajar en la corrección de ortografía también, porque es importante la ortografía. Ahora hay programas que ustedes pueden darles una revisada para cambiar, ¿verdad?, los errores que aparecen ahí. Lo que queremos es que ustedes, pues, la gente no los juzgue por un detallito, ¿verdad?, que se puede corregir, y que la enseñanza tenga bastante fundamento doctrinal, bíblico, pero también que esté bien documentado. Entonces vamos a trabajar con ustedes, los vamos a equipar bien. Va a haber sería un nuevo trimestre de herramientas. Les vamos a enseñar a usar los programas de Biblia, etcétera, y qué material ustedes van a tener como recursos de investigación, para que, pues, cuando les demos el privilegio, ustedes puedan desarrollar un buen tema. Creo que ese va a ser uno de los requisitos a partir del 2020 para que les demos el púlpito. Entonces los vamos a equipar para darles púlpito, porque no queremos darle púlpito a que se suban a decir cualquier cosa, ¿verdad? Porque pues queremos invertir en ustedes tiempo, y con todo respeto y sin el ánimo de echarle flores a nadie, pero aquí deberían de haber buenos maestros de la palabra, buenos maestros, porque yo no me subo a enseñar cualquier cosita, sino que les he enseñado cómo trazar esto y lo otro. Entonces queremos tener hijos espirituales que se hayan formado bien, ¿verdad? Y sé que todo esto es un proceso, porque nadie de la noche a la mañana. Yo soy consciente, a mí no me gusta oír las prédicas que di hace 28 años. Qué feo me oí, hermanos. Manuel López hace poco me enseñó un mensaje que todavía lo tiene, y cuando me lo puso yo le dije, ¿y ese quién es? Me dijo, pues eres tú. ¿Serás tú? Le dije así, ¿verdad? Y me dijo, no, es un mensaje tuyo. Y le dije, no, hombre, no me lo pongas, no me gusta. Pero pues eso es lo que a nosotros nos ha llevado a anhelar, progresar y prosperar también en eso. Amén. Así que esta escuela viene con un paquete muy bueno para que todos aprendan. Vamos a anunciarlo y les vamos a explicar cómo se va a desarrollar, ¿verdad? Va a ser como una escuela, con libreta de notas, con exámenes trimestrales y luego finales, y ya cuando se termine el curso vamos a tener un servicio de graduación y reconocimiento y todo. Si finalizamos eso bien, les voy a anunciar que otra cosa vendrá, para que tengan ustedes también un respaldo del país, de Estados Unidos, legal, de que ustedes han cursado estudios para ser ministros. Amén. Y lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo. Bueno, pero alegrate, Miguelito, así, alegre, un grito de júbilo si fuera posible.
Aleluya. Bueno, oremos pues. Entremos de lleno al tema que queremos abordar en esta oportunidad para poder continuar con algo que dejamos pendiente acerca de lo que es la ciencia diabólica de la esclavitud. Este tema es de suma importancia y quiero seguir fluyendo en esto hasta que nos diga el Señor hasta aquí nomás, así como fue el tema de la iniquidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos suplicándote que nos ayudes a todos para poder, Señor, recibir de tu Espíritu la palabra que ya tú tienes preparada y que, Señor, has puesto en mi corazón para que yo la exponga. Por favor, dame la libertad para hacerlo, dame la sabiduría para hacerlo, el entendimiento, la unción para poderla sembrar en el corazón de mis hermanos, y abre el entendimiento de todos, de cada uno de ellos, Señor, para que no se quede esta palabra en el vacío, sino que pueda ser recibida como una buena tierra y procesarla y dar los frutos al 100%. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, usted sabe que hemos venido hablando, ¿verdad?, acerca de la ciencia diabólica de la esclavitud, y pues es una ciencia que le llamamos arcaica, especialmente por eso, porque es muy antigua, y para ello pues pusimos como fundamento primeramente lo que fue la historia de Israel y el tiempo que fue cautivo en Egipto y todo lo que ellos pues tuvieron que ser sometidos en orden de oprimirlos y de evitar que se multiplicaran, dice la Biblia en Éxodo 1, y se fueran de la tierra. Entonces Israel de alguna manera vino a ser figura del arrebatamiento de la iglesia y también de las intenciones diabólicas, ¿verdad?, del reino de las tinieblas, para que nosotros vivamos todo el tiempo oprimidos y que nos perdamos nuestro arrebatamiento que el Señor ha prometido para su iglesia, ya que no podemos negar que cuando uno vive batallando, ¿verdad?, con una serie de problemas del alma, traumas, entre ellos depresiones, soledad, tristeza, enfermedades, se desconcentra muchas veces de las cosas que Dios quiere que nosotros alcancemos a través de una vida consagrada. Hay enfermedades que son el producto de la condición de nuestra alma, de tal manera que cuando llega a nuestro cuerpo está afectando por lo menos dos dimensiones de nuestro ser tripartito, la física y la almática. Entonces la gente se concentra mucho en batallar con esas dos dimensiones, de tal manera que se desconecta de lo que es la parte espiritual, o la parte del espíritu, mejor dicho, la parte del espíritu, y eso no le permite alcanzar el desarrollo, el crecimiento, la madurez, para poder llegar a la estatura del varón perfecto y poder escapar, ¿verdad?, en ese arrebatamiento. Entonces, usando como base a Israel de todo ese periodo de esclavitud, en parte, pero también he utilizado la historia de los imperios que eran considerados potencia del primer mundo y que esclavizaron a los países que son hoy considerados del tercer mundo. Los países del tercer mundo, como recordará en las primeras enseñanzas, puse un mapa y ahí pues está bien claro que abarcan desde Suramérica, Centroamérica y el Caribe, etcétera, ¿verdad? Países que hoy se comprenden como países latinoamericanos o hispanoamericanos, ¿verdad? Que ya tiene que ver entonces con suramericanos, centroamericanos y países del Caribe. Entonces usé como historia también eso para explicar todos los efectos que dejó ese periodo de esclavitud. Ahora, basado en eso, pues hemos venido examinando cuáles fueron las ciencias que utilizó el faraón y cuál fue la ciencia también que utilizó los modernos esclavistas, ¿verdad? Como fue el ejemplo de William Lynch, que fue un tipo que vino a Estados Unidos, en Virginia, en los años 1800 y pico, que ya también di la fecha,
y que vino a enseñar la manera de poder trabajar con los africanos que eran secuestrados de su continente y traídos a Estados Unidos para que trabajaran como esclavos. Entonces eso ya lo vimos también. Pero dentro de todas esas facetas, entonces hay una que queremos hoy abordar y con más énfasis, aunque lo hemos venido manejando en el transcurso de los temas, pero es la faceta de la bioquímica, que también tiene que ver con esclavitud. El pasaje que hoy vamos a poner como base, Romanos 16, 18. Romanos 16, 18. Y dice ahí, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Esto dice Pablo a los Romanos, capítulo 16, verso 18. Ahora, cuando nosotros vemos realmente, o lo que hemos venido viendo acerca de esa ciencia de esclavitud, entonces al tratarse de los apetitos o de los deseos o de los placeres del ser humano, entonces eso está dentro de lo que es el ángulo de la esclavitud de la bioquímica. Entonces estamos hablando de una parte de nuestra anatomía, y es la parte bioquímica, y que esa parte es donde pues podemos ver la esclavitud de los apetitos, de los deseos y de los placeres. Pablo está diciendo que hay gente que es esclava de sus propios apetitos. Algunas versiones dice de sus propios deseos, entendámoslo, de sus propios placeres. Ahora, una de las cosas que a mí me llama la atención es que este pasaje puede ser literal, pero también es espiritual. Al ser espiritualmente o espiritualmente hablando, no podemos negar que un creyente que todavía está considerado como esclavo en sus placeres es una persona que más o menos, poder usar un porcentaje, va a tener problemas en un 80% con deseos, apetitos y placeres de la vida pasada, si no ha sido todavía rota esa faceta de esclavitud. Puede estar en su iglesia, puede estar en la iglesia, puede tener algunos años en Cristo Jesús, pero si todavía batalla con apetitos de la vida pasada, todavía batalla con apetitos de placeres y de deleites, entonces esa persona está esclavizada en su ángulo bioquímico. Puede ser literalmente también como espiritualmente. No podemos negar, hermano, que hay gente que le cuesta mucho negarse a los deseos y los placeres de las cosas que hay en el mundo. No podemos negar que hay gente que le gusta todavía tomar, y tomar de pesado, que le gusta fumar, que le gusta andar en bailes y que le gusta tener una vida del mundo. ¿Me entiende? Entonces, así hay gente ya. Y el problema muchas veces, que nosotros como hijos, como ministros, como obreros, como padres de familia, desconocemos esos ángulos de esclavitud, y en vez de ayudarle a esa gente, que puede ser gente cercana de nosotros o familiares, somos tolerantes y apoyamos o respaldamos ese tipo de pecado, y eso no debe de ser así. No debe de ser así, porque si ahorita estamos estudiando estos ángulos, en primer lugar, en parte es para que nosotros nos autoexaminemos, ¿verdad? Y seamos libres de esas situaciones, pero también para que ayudemos a otro, que tengamos nosotros la llave y decirle, mira, lo que te está sucediendo es que tú tienes ese ángulo de esclavitud, no para que lo apoyemos y seamos tolerantes. ¿Me entiende? ¿Me estoy dando a entender? Porque en este momento usted puede pensar, ¿quiénes todavía les gusta los placeres del mundo? Y hay un montón de gente que está batallando con eso y está en la iglesia. Pero eso no quiere decir que porque están en la iglesia se van a quedar, mucho menos que se van a ir en el arrebatamiento. Otros se van alejando poco a poco de la iglesia, se van alejando y se van alejando. Porque es más fuerte la influencia, que ni siquiera viene de afuera hacia adentro, sino que es de adentro, que lo conecta con lo exterior, y entonces hacen un lazo, y entonces lo comienza a jalarlo de afuera, pero porque tiene adentro el nudo. Entonces esto es lo que tenemos que trabajar nosotros.
De tal manera que entonces, para recordarle, hemos venido viendo que esa ciencia está comprendida por lo menos de estos ángulos o perfiles, como queramos llamarlo, que sería la parte psicológico, la parte neurológico, la parte bioquímico o bioquímica que vamos a hablar ahora, lo biológico, lo genético, lo espiritual, lo hormonal y la conciencia. De esto hemos venido tocando hasta hoy. Ahora, enfocándonos directamente en la parte de la esclavitud bioquímica o los efectos bioquímicos de la esclavitud, dije hace 3 o 4 semanas que di el tema número 5, me parece, el cuarto, hoy es el quinto. Ok, entonces hablé que hay 2 formas de alterar la bioquímica en el cuerpo. Una de ellas es a través de un proceso traumático y otra de ellas es a través de los alimentos. Entonces lo traumático puede afectar la bioquímica de nuestro cuerpo, pero también los alimentos. Por ejemplo, no sé si ustedes tienen claro qué hay o qué tiene que ver la bioquímica en el cuerpo. No sé si están conscientes de eso. No sé si ustedes al mencionar la palabra bioquímica inmediatamente están conscientes en qué se relaciona, qué parte, qué es la bioquímica. Entonces pregunto, ¿verdad? Sino para poderlo preparar y explicarlo también más adelante. Entonces, el asunto aquí es que nosotros, digamos una persona que sufre, voy a usar solo el primer ejemplo, a través de un proceso traumático. Por ejemplo, una persona que está sufriendo tipos de adversidades en su vida, especialmente las tempranas, ¿verdad? Que son adversidades del 1, digamos, a los 5 años de edad. Y que estas adversidades tempranas estén en las experiencias como, por ejemplo, abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual, negligencia emocional, están creciendo en un hogar donde un padre es alcohólico o dependiente de una sustancia, droga, etcétera. Digamos, un joven que crece en un hogar, un niño, mejor dicho, que crece en un hogar donde sus padres se divorciaron y se fue de la casa uno de ellos, donde había una persona con enfermedades mentales, donde uno de los padres tal vez está en una cárcel y el niño sabe, etcétera. Entonces, un crecimiento a esa altura, una de las cosas que están ya dándose como un grito de advertencia que no se manejaba antes. Antes se entendía que los traumas en la niñez, por ejemplo, un niño que sufre del 0 a los 5 años, abuso, ¿verdad? De parte de uno de sus padres, físico, violencia, etcétera, va a tener problemas emocionales, eso ya se entendía. Pero ahora se está manejando con estudios de que un niño a esa altura le dañan el desarrollo de su cerebro, siendo así que la estructura de su cerebro sufre daños. Eso repercute en afectar su sistema inmunológico. ¿Ok? Al afectar su sistema inmunológico viene otra faceta, que la información de su ADN se ha retranscrito. Imagínense que los traumas pueden retranscribir la información del ADN y que eso lo hace a la criatura, niño o niña, a que su vida pierda 20 años de promedio. Es decir, que si viene de una familia donde se supone que va a vivir 80 años, el efecto que tuvo por el trauma, a ese niño le garantiza que tiene 20 años menos de vida en comparación con otro que no ha tenido traumas. ¿Cómo se da eso? A través de lo que es la bioquímica, donde tiene que ver la parte neuronal, las hormonas, etcétera. Entonces, por eso este tema es bien importante. Y luego lo convierte en tener
lo que podría decir más alto riesgo de salud. Con todo respeto quiero decirle lo siguiente: hay mucha gente en nuestras congregaciones, no digo acá, en las congregaciones, que padecen muchas enfermedades. Y entonces han ido a médicos, han ido a especialistas, se han tratado con terapistas, han ido con expertos digamos, en medicina natural. Han buscado todos los medios para tratar de encontrar una respuesta a su salud y no la encuentran. No necesariamente por eso es que haya un espíritu o un demonio, que sí puede haber. Pero lo que sucede es que esas enfermedades son consecuencia de los traumas que vivieron mientras eran niños. ¿Cuándo había hablado yo de eso? Y el Señor me ha empezado a hablar, ¿verdad? Hemos estado platicando en casa de esto. Y yo he empezado a enseñarlo en los lugares donde he estado ministrando acerca de las adversidades tempranas. Hermano, ¿cómo puede llegar a enfermar? Y que hoy que ya están adultos padecen de tantos problemas y tiene que ver con la experiencia que vivieron cuando eran niños. Por eso hace poco, déjeme decirle esto, volvimos a ver con mi esposa y les recomendé, digamos, al hermano Giovanni con su esposa, nuevamente la película Split. ¿Se acuerdan que les hablamos de Split hace tiempo? Bueno, en español se traduce, ¿cómo es que se traduce? Fragmentado. Pero la versión en inglés es Split. Y habla de un personaje que tiene 24 personalidades. Y se convierte, ahí en la película salen las diferentes personalidades. Y todo vino como consecuencia de los abusos físicos que vivía cuando era niño, hermano. Qué tremendo eso, ¿verdad? Cómo el diablo tan astutamente aprovecha la ignorancia de los padres. Y los padres muchas veces descargan su ira, su enojo, su frustración con los niños que son inocentes, hombre. Que son inocentes, no se pueden defender. Y todo su odio y su frustración lo descargan con las criaturas, dañándolos, sin darse cuenta que están siendo títeres del reino de las tinieblas, porque Satanás sabe que si agarra a un niño en ese momento, lo convierte en un adulto con grandes problemas. Y entonces volvimos a ver esa película con mi esposa y me quedé yo bien impresionado. Entonces yo dije, la verdad que encontré la base también que inspiró a esta compañía cinematográfica para hacer esa película. Ellos dicen que no está basada en la vida real de ninguna persona, pero sí existió un personaje, ¿verdad? Yo sé que tal vez ustedes lo han visto, que hasta ese personaje en una de su personalidad que toma, se convierte en un ruso. Y creo que otro de Yugoslavia, y resulta que habla bien el lenguaje, sin que fuera de ese país. ¿Hasta dónde impacta la mente? Que la persona toma una personalidad de cierta nacionalidad donde nunca ha estado y que empieza a hablar el lenguaje nato o nativo de ese lugar, como que de ahí fuera. Claro que ahí ya entró un espíritu inmundo a esa altura para que tome una lengua tan precisa y ponga a hablar a uno, hermano, a hablar en otra lengua que no es su lenguaje principal. Pero volvemos al punto. Eso sucedió cuando era niño, entonces eso tiene que ver con la bioquímica, el trauma. Entonces nosotros tenemos que hoy más que nunca retomar este tema para ayudar a nuestra gente. No solamente le acorta 20 años de vida, sino que también le afecta en el desarrollo de su crecimiento físico, que puede hoy considerarse que una persona que ha sufrido ha perdido centímetros de altura, que uno puede perder, y a eso le llaman enanismo psicológico también, que la edad que tiene no va de acuerdo al tamaño o la estatura que tiene. Y cuando se viene a evidenciar, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Por eso debemos de glorificar a Dios de donde Dios nos ha sacado,
Porque imagínense que nuestros hijos crezcan en un ambiente donde hay problemas de esa índole, alcoholismo, violencia, etcétera, dañan a eso. Por eso nuestros hijos hay que cuidarlos, hay que amarlos, hay que bendecirlos, para que no sufran ellos. Y los que ya están grandes y que son consecuencia de eso, busquen la administración al alma para que sean liberados y que el Señor les ayude a romper con ese tipo de males que podrían venir, repito, de su infancia. Entonces ahora hay que trabajar específicamente con la etapa de la infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo te trataron tus padres? ¿Qué vistes? ¿Qué oíste en ese tiempo? Amén. Entonces, pero enfocado solamente en la bioquímica de la esclavitud, del tema base, estos son esclavos de sus placeres. Entonces la segunda parte es a través de los alimentos, hermano. Entonces la comida también es lo que demuestra, históricamente hablando, el problema de Israel de querer seguir comiendo el alimento que les habían asignado mientras eran esclavos. Ahora, a mí me llama la atención algunas cosas que vamos a entresacar. Por ejemplo, pongamos esto primero. Una de las formas para alterar la bioquímica es a través de los alimentos. Eso significa que la alteración de la bioquímica es por medio de la nutrición que recibe el esclavo. Esos alimentos alteran el metabolismo de su cuerpo, oiga esto, y producirá la disposición a enfermedades que lo conducirá a la muerte. Entonces, dependiendo en su infancia qué tipo de nutrición recibió, también eso contribuye a las enfermedades, a lo propenso a enfermedades, y eso también le puede acortar la vida, lo puede llevar más temprano a la muerte. Ahora, según estudios que se han realizado ya, la dieta actual que consumen las personas que fueron esclavizadas en el pasado es de un 80%, oiga, y se componen de los mismos alimentos que fueron obligados a comer durante la esclavitud de sus tierras. Estamos hablando, usando ejemplos históricos. Entonces estamos hablando que aquellos que fueron esclavizados de ciertos continentes y que fueron traídos aquí a Estados Unidos, por ejemplo los africanos y otros pues que fueron llevados también los países nuestros que fueron esclavizados. Entonces la comida que todavía tienen el día de hoy, el 80% es comida de esclavos. Y eso viene también a dar lugar a por qué todavía siguen teniendo las mismas enfermedades que sus padres tuvieron cuando literalmente fueron esclavos. En otras palabras, como quien dice, enfermedades de esclavos producidas por la dieta que tenían los esclavos. No eran enfermedades de ese país originalmente o del ambiente originalmente, ¿verdad? Digamos, gente que trajeron a trabajarla aquí como esclavos, cuando vinieron a este país no habían esas enfermedades que solo ellos empezaron a experimentar. ¿Por qué? Porque la enfermedad vino a consecuencia de la dieta que tenían. Entonces, Dios nos quiere hacer libres de enfermedades a nosotros también. Entonces, por ejemplo, la dieta de africanos el día de hoy está sobrecargado de ácidos, de esto ya hemos hablado ya, que destruyen el sistema digestivo. El consumo de dietas cuantitativa o cualitativamente inadecuadas es causa de enfermedades y muertes. Note usted, el consumo de dietas cuantitativa y cualitativamente inadecuadas es causa de enfermedades y muerte. En otras palabras, se mueren comiendo. Y no es que se mueren de hambre, que sería lo lógico, que se mueran por desnutrición, por hambruna, sino que se mueren comiendo. Cuando yo miraba esto, no cabe duda de que en la comida hay una ciencia de esclavitud también.
una comida que no lleva la nutrición adecuada. No necesariamente que sea veneno, sino que no lleva la nutrición o lleva, elementos de que afectan o hacen trabajar más ciertas partes del organismo y lo destruyen más rápidamente. Ahora mire usted si no es una ciencia diabólica también el ángulo bioquímico y que trata con la comida. Porque cuando yo veo esto tenemos que hacer un examen bíblico de las veces en que Dios enfatiza acerca de la comida, especialmente con el pueblo que fue esclavo. Eso me llama la atención. Entonces, veamos entonces la historia de Israel otra vez y veamos la dieta de los esclavos para que nos demos cuenta que fue parte de la ciencia de esclavitud. Ya va a ver usted por qué se lo digo. Por ejemplo, Números 11:5. Este pasaje narra al pueblo de Israel ya fuera de su opresor, literalmente, fuera del faraón. Es más, está hablando fuera de los límites del imperio Egipto. Ya estaban fuera de su dominio, de su territorio. Y comienzan ellos a decir: nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos, excepto este maná. Fíjense que interesante esta versión, que ellos están ellos acordándose de lo que les daban de comer mientras eran esclavos. Y entonces dice: pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos, excepto este maná. Cuando yo leí este pasaje, que tantas veces lo hemos leído, ¿verdad? Y que usted lo ha leído, yo lo he leído, me llama la atención, hermano, que esto era realmente lo que Dios quería. Quitarles el apetito, los deseos, los placeres de esa comida que les daban en Egipto. Romanos, el pasaje que leíamos, dice: estos son esclavos de sus propios apetitos. ¿Ok? Interpretemos ese pasaje de Romanos que leímos al principio literalmente con este otro pasaje. Es decir, que una de las primeras cosas que Dios hizo con los israelitas que liberó de Egipto y que van rumbo a la promesa que Dios les había dado, la tierra de Canaán, que era la tierra de la abundancia, lo primero que Dios hizo fue cambiarles la dieta. Lo primero que Dios hizo fue cambiarles el tipo de alimento mientras eran, digamos, el pensamiento es esto, lógico, el pensamiento que quiero expresar. Si Dios les está dando una nueva comida, es porque Dios sabía que en la comida había una ciencia de esclavitud. ¿Ok? Interesante, que trataba con la bioquímica del esclavo. Que lo que iba a hacer, como ya hablamos de eso, era que se muriera antes del promedio de vida de un israelita. ¿Por qué? Por el impacto en la bioquímica y los efectos que iba a tener esa comida en su organismo. Entonces viene Dios, los saca de la tierra de Egipto, pero no les puede dar la comida que les promete en la tierra de la abundancia, sino que les da un maná para que se les quitara el apetito de estas cosas. Y ellos lo están confesando. Están diciendo: nos acordamos de aquello y no hay aquí otra cosa más que maná, pero ahora no tenemos apetito. Ellos están diciendo: el maná, cuando lo comemos, nos quitó el apetito que teníamos antes y que nos hacía comer pescado, pepinos, melones, puerros y cebollas. No tenemos apetito. Para eso era el maná. El maná tenía el poder de neutralizar los efectos de la comida de esclavo en la bioquímica del hombre y de la mujer. Para mí, cuando leo esto, me llama la atención que si Dios les dio un alimento diferente durante la faceta del desierto rumbo a la tierra prometida, era porque Dios sabía que ese alimento no era saludable para ellos. Entonces Dios les estaba dando: ustedes van a entrar a la tierra prometida,
es la tierra de la abundancia, pero no van a podérsela comer, necesito descontaminarlos, y para descontaminarlos les tengo que dar el maná. Y ellos reconocen que el maná les había quitado el apetito, pero ellos querían la comida de esclavo. Ahora, mire lo que dice también este pasaje, Números 11:7, que era el maná. Y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del bedelio. Interesante, ¿verdad? Ahora, a mí me llama la atención que uno de los tres deseos del ser humano, es la comida. Son deseos del ser humano, la comida. Ahora, dice la Biblia en el versículo 8, voy a seguir dando lectura porque aquí le puse solo hasta el 7, el versículo 8 de Números 11 dice que cuando el Señor les dio maná, que el pueblo iba, lo recogía y lo olía, dice, entre dos piedras de molino, lo machacaba en el mortero y lo hervía en el caldero y hacía tortas con él, del maná, porque era como harina, y tenía sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná, por la noche les daba lo que iban a comer el día siguiente. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera y a Moisés no le agradó. 11:13 dice, mire lo que le dijo Moisés a Dios: ¿de dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. En otras palabras, ellos rechazaron el maná. ¿Cómo decirlo, hombre? Hoy en día, para que la gente no coma mucho, digamos aquella gente que está habituada a comer bastante y que tiende a subir de peso demasiado, hoy existen las operaciones, ¿verdad? Le reducen su estómago, así, el conducto del estómago, para que sea poquita la comida que entre. El maná trabajaba, era el bisturí de Dios para que a ellos se les quitara el hambre. Y la Biblia dice que no tenían apetito, pero ellos protestaron. Dice que tremendo. Ellos protestaron. Ahora miremos realmente el deseo de la comida, como le dije ya, es uno de los tres deseos más fuertes. Ahora mire lo que ellos despreciaron. Ellos despreciaron, según el Salmo 78:24, la comida de los ángeles. Salmo 78:24 dice, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo, pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlo y ellos rechazaron el maná. La Biblia dice que cuando lo cocinaban tomaban un sabor, como una torta de aceite, hecha con aceite. Pero según los estudiosos, ya le voy a poner en un momento, el maná ni ellos supieron qué era. Solo hasta que Moisés escribe en el Salmo 78 y dice, era comida de ángeles. ¿Quién le habrá revelado a Moisés eso? Porque el maná lo que quiere decir, ¿qué es eso? O sea, la palabra que ellos dijeron, no tenemos otra cosa más que este maná. Y maná quiere decir, ¿qué es eso? Imagínense. ¿Qué va a comer, hermano? Bueno, voy a comer, pero no sé qué es eso. Voy a comer ese maná, no sé qué es eso. Nadie sabía. Nadie sabía, solo Dios sabía, y por eso Dios les mandó el maná. Y el Salmo dice, les di a comer pan de ángeles, de poderosos, de príncipes, dice una versión. Algún cariturista o alguno que haya tenido una revelación con angelical, perdón hermano, solo perdón, ¿verdad? ¿Ha visto algún ángel de sobrepeso? Pregunto. Nadie dibuja un ángel así. No, Dios guarde.
Los dibujan bien guapos, rubios, de canelones los ángeles. Así perfil bien hechito, con naricita así bien formadita. Los hacen bien tremendos a los ángeles. Pero nadie ha dicho que ha visto en una revelación a un ángel todo desfigurado con nariz de Mr. Magoo y todo eso, ¿verdad? Nada por el estilo. Ahora, ¿por qué quiero decir esto? Porque resulta de que Dios estaba tratando con el cuerpo de ellos para romper la esclavitud en el ángulo bioquímico. Ahora mire, por ejemplo, veamos estas tres cosas que tenía el maná. El maná tenía la sobrenaturalidad que cambiaba de sabor según la mente del que lo comía. Ahí está el maná. ¿Qué es eso? Voy a comer maná, pero voy a pensar que es un filete miñón, que es un ribeye, término medio, aleluya, que es un porterhouse, como el que se come el hermano Noel, bien cocinado. Me quiero comer una mi gallinita asada, y si es india, mejor, o criolla, como diga usted, acompañado de un caldito con verduras y espagueti, que tenga el sabor de que es criolla, aleluya, hasta que diga ¡ajúa! ¿Me doy a entender? O sea que lo que ellos pensaban, ese era el sabor que tenía el maná. Se disolvía en el paladar a manera de no hacer trabajar, oigan esto, forzadamente el aparato digestivo. Es decir, hacer más ligera la digestión. Ay, no, como su pastor, que si come carne a las 11 de la noche tiene que estar hasta las 5 de la mañana sentado en la cama. Diciendo, y más si me invitaron ese día a comer y me pagaron la comida, por aquel hermano, hombre, que me pagó la comida. Y yo no hubiera comprado eso tan caro, pero como él me dijo, pida lo que quiera. Imagínense que este maná se disolvía en el paladar para no hacer que trabajara forzadamente el aparato digestivo. Les descontaminaba de los efectos bioquímicos de la comida egipcia. Era un trabajo en su bioquímica. Y ellos no lo entendieron. A pesar de que dijeron, es que este pasaje a mí me llamó mucho la atención. Nos acordamos de esto, de lo otro, pero no tenemos apetito. Pues para eso era. Nomás este maná, para eso era. Si Dios les cambió la comida, es porque Dios sabía, ese alimento los mató. Y si ustedes se lo van a seguir comiendo, los va a seguir matando. Su promedio de vida se va a cortar, 20 años por lo menos. Ahora mire si no vemos nosotros qué era lo que Dios les tenía prometido, el nuevo alimento de la tierra, de la promesa, Deuteronomio 8:7. Dice, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel. Estos eran los 7 alimentos en la tierra prometida, que nunca habían comido ellos. Era una nueva dieta, balanceada. Les daba fibra, tenía nutrición. Cuando nosotros vemos este tipo de ingredientes, esta es la comida, digamos, mediterránea. Y cuando usted pregunta cuál es el promedio de vida de la gente considerada que come alimentos mediterráneos, son los que más viven. Es la gente que más vive. Y ahí está, mire, los 7 alimentos. Haga la comparación de los anteriores. Eran 6 de Egipto y eran 7 de Canaán, pero la clave era la descontaminación a través del maná. Ahora, mire la progresión de la comida de esclavos. Quiero llevarlo a esto. Por ejemplo, Números 11:4. Esta es la progresión. Dice Números 11:4, y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. La chusma, dice una versión. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, o sea,
el populacho no era gente de Israel, sino que era otra raza que se había mezclado. Y entonces ellos fueron que influenciaron a los israelitas para que dijeran, bueno, si todo el problema es porque hemos comido pescado, melones, pepinos, puerros, ajos y cebollas, pidamos carne pues. Y entonces la progresión era de la comida de esclavos, 6 alimentos, aquí están, mire, pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Y luego pidieron carne y Dios les dio codornices. No les dio a comer carne de res, les dio a comer codornices. Y está comprobado que la codorniz tiene un alto contenido de grasa. Están llenas en grasa. Ellos dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y miren lo que dijeron en ese versículo 11, de Números 11, 19. Ahí lo tengo hasta el 18. Perdón, hasta aquí me equivoqué con esa cita. No, estoy bien. Números 11, 4. Y el populacho, etc. Pero el versículo 18 de ese mismo capítulo dice, di al pueblo, consagrados para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos del Señor, diciendo, el versículo 18, Moisés les repite, ustedes han dicho, ¿quién nos diera a comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues os dará a comer carne y comeréis. Déjenme hablar un poco tosco. Ok, ustedes quieren carne, les voy a dar carne para que se harten. ¿Qué entiende de diferente usted? Ok, van a comer carne o van a hartarse carne. ¿Qué hay de diferencia? Ayúdeme. Ok, van a comer carne. Ok, se van a hartar carne. Entonces, la diferencia está en que les iba a dar cantidades. ¿Ustedes quieren carne? Ok, les voy a dar cantidades. Y entonces por eso la Biblia dice, no comeréis un día. Fíjense, qué interesante. Estoy leyendo Números 11, 19. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes hasta que os salga por las narices y os sea aborrecible, porque habéis rechazado al Señor que está entre vosotros y habéis llorado delante de Él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Qué impresionante, ¿verdad? Como quien dice, les dio una provisión, no de un día, ni de 2, ni de 5, ni de 10, ni de 20, sino de todo un mes. Les aseguro que su mesa va a estar llena de mucha carne y se la van a hartar. Sanabagán. Así ahora está hablando inglés, ¿verdad? Perdón. Qué terrible, hermano. Hijo de pistola, ¿qué les dije? En inglés. No es mala palabra, quiere decir hijo de pistola. Ok. Entonces, dice aquí la Biblia que le salió hasta por las narices. Estudios dicen que como tenía un alto contenido de grasa, se les tapó las arterias de sus corazones y murieron de ataque al corazón. Porque no era cualquier cosa. Mire, perdón, me voy a tener que salir. Llévame el tiempo, me salgo en el minuto 42 para que me digas cuánto me queda. Porque esto no lo quise decir y entonces lo cerré. Ay, me salí antes. Bueno, solo para que ustedes vean esto. No lo voy a explicar porque es mucho. Pero para que tengan el dato, lo que dice la Biblia, ok, les voy a dar hasta un mes de provisión y se la van a comer, ¿verdad? Entonces, en provisión, mire cuánto era, hasta el final, 814 libras de codornices, porque aquí está una equivalencia que yo estoy haciendo por la cantidad que ellos recogían. Pero en resumen,
Pues ahí usted puede sacar foto al número. Un homer quiere decir un montón, equivale a una carga de asno, rapidito. Originalmente el término significaba una carga de asno. La carga que podía llevar un asno equivale a 10 efa o 370 litros. Cada efa es de 37 litros y un litro es de 2.2 libras. ¿Cuántos montones de codornices recogió el israelita que cogió menos? Según Números 11:32, el que menos recogió fueron 10 homeres. En la equivalencia que le di y le leí, 10 homeres son 370 litros por 2.2, vendrían a ser 814 libras de codornices cada uno. Ok, déjeme decirle qué significa esto. Ok. Las codornices, según la Biblia, Éxodo 12:37, llenaron la tierra hasta 2 pies de altura. Eran 600,000 hombres sin contar mujeres y niños, total 3 millones de personas. Eso significa que durante 36 horas tomaron en recoger las codornices, 36 horas, según el verso 32 de Éxodo 12. El que recogió menos, ya dije, fueron 10 homer. Un homer equivale a 10 efas o a 10.5 canastas de codornices, igual a 105 canastas de codornices. Cada uno 105 canastas de codornices. Ahora mire esto. Un homer en medida de efas son 37 litros y en 10 son 370 litros. Un litro es el equivalente de 2.2 libras. 10 homer es 370 litros por 2.2 libras, es 814 libras de codornices. 814 libras de codornices es el que menos recogió. Esto equivale a 6,000 codornices por persona. Para comérselas en un mes. Ahora, el equivalente y costo de lo que comieron, 2.5 billones de galones de codornices, hoy trasladándolo a galones, que vendrían a ser 2.500.000 galones de codornices. En total, el costo que tendría en la actualidad es de 20,000 millones de dólares o 20 billones de dólares. Y se lo comieron en 30 días. Y se murieron. Ahora, yo decía, me quedé meditando en algo. Yo decía, los antidiluvianos vivieron hasta 969 años en Matusalén, el que más vivió. El que más vivió, otros vivieron 800 y pico, 700 y pico. Quizás el que menos vivió de los antidiluvianos fue Enoc, 365 años. Pero se fue vivo, no murió. Se lo llevaron, está vivo todavía. Ok. Viene el Señor y en ese periodo de tiempo no se comía carne. No comían carne antes del diluvio. Después del diluvio empezaron a comer carne. Pero Dios dijo, su promedio de vida será de 120 años. Les acortó con la comida los años. Eso significaba que a partir de ahí todo el hombre iba a vivir como mínimo 120 años. Pero viene Moisés, escribe en el Salmo 90 y dice que en lo más robusto, que el promedio de vida es de 70 años y en lo más robusto es 80. ¿Quién le dijo a Moisés que se iban a cortar los años? Si él es el autor del Pentateuco y escribe algunos salmos. Entonces, para mí, Moisés se atrevió a decir, señoras y señores, ya no es de 120 años. ¿Por qué? Porque como ellos insistieron en seguir comiendo la comida de esclavos y les dio comida con mucha grasa, entonces en su bioquímica cambió la información y los puso en grandes posibilidades y doble riesgo de muerte por enfermedades, ataque al corazón. Eso significa, miren lo que dice aquí el Salmo 90:10. Los días de nuestra vida llegan a 70 años.
y en caso de mayor vigor a 80. Con todo su orgullo es solo trabajo y pensar porque pronto pasa y volamos. Esto significa, Moisés tuvo la revelación de que la comida de los esclavos impactó la bioquímica del israelita, acortando sus días de existencia, y escribió esto en el Salmo 90. Lógico, ¿verdad? Moisés sabía, ahora con la comida que ellos han decidido comer, que es de esclavos, el promedio de vida es de 80. Haga la cuenta de 120, de 80 a 120, son 40 años menos de vida. O sea que el ser humano todavía podría vivir naturalmente, sin ser longevo, 120 años. Pero se acortó a 80, que es el promedio de vida. 80 años y dígase comiendo bien ahora. Qué terrible, ¿verdad? Ahora mire si no es una ciencia diabólica. Por ejemplo, esta era la dieta de esclavos, la que estamos viendo. Ahora miremos la dieta para cautivar. Cautivar no es lo mismo que esclavitud. Daniel 1:3. Entonces el rey mandó a Aspenas, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñase la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, y al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entonces, la dieta para cautivarlos era que comieran comida babilónica, no que comieran el alimento de la tierra prometida, porque ya ellos lo sabían. Ahora el rey Nabucodonosor, digamos, no, aquí dice Aspenas era, el rey Aspenas. Bueno, sí, perdón. Entonces el rey, sí, es verdad. Entonces el rey mandó a Aspenas, sí, verdad, tiene razón, gracias. Entonces, pero sí, el imperio estaba bajo el rey de Nabucodonosor. Entonces él fue el que pide, ok, tráiganme a los inteligentes, tráiganme a esto, pero denles comida babilónica. Como ellos eran judíos, cautivos en Babilonia, los hicieron que comieran una comida, pero Daniel y sus amigos se negaron. Ahora mire lo que dijo Daniel. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey. Haz con tus siervos según lo que veas. Y la Biblia dice en el versículo 14 de este mismo capítulo: los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. Y cuando ya ellos salieron, se miraban saludables y fuertes. Ahora, si para esclavos era una comida, para cautivar era otra comida. Mire esta batalla de comida. Ahora, no vaya a decir que yo estoy hablando que les voy a poner a dieta. No es eso. Ese es asunto suyo. Porque lo que estoy explicando esto literalmente, para ser esclavos y cautivos literalmente, pero yo le quiero dar la aplicación espiritual de lo que significa. A eso vamos. Entonces, el alimento del esclavo, esto significa que ser alimentados mal altera la bioquímica y el metabolismo de la persona. El metabolismo de un organismo determina las sustancias que encontrará nutritivas y las que encontrará tóxicas. Es decir, que nuestro sistema
de todo lo que comemos cuando está normalmente, agarra lo bueno y deja que fluya en nuestro organismo, y lo malo lo rechaza. Pero cuando nuestro metabolismo está malo, agarra lo malo parejo, hermano. Ese es el problema, el metabolismo. Por eso, y el metabolismo cambia de los 30 años para arriba. Pierde un porcentaje. Y así sucesivamente. No, yo antes me comía una mi vaca y me iba a dormir tranquilo, hermano. Cuando tenía 30 años. Ahora que tengo los 32, no, hombre, hermano. Desnacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, terminé la introducción. Y vamos con la esclavitud bioquímica espiritualmente hablando. Todo esto era necesario explicarlo, para explicar lo espiritual. Porque para eso pusimos este pasaje al principio. Romanos 16, 18. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Ahora, esta palabra apetito puede ser deseo o puede ser placer. Entonces empecemos por definir la bioquímica del placer. Todos tenemos bioquímica del placer y tenemos que ver cómo se define. Ahora, mire cómo se define. El placer se puede definir, se puse ahí, como un sentimiento positivo, agradable, que se manifiesta en un individuo consciente de manera natural cuando satisface plenamente algunas de sus necesidades. Esa es una manera cuando uno quiere saber el significado de la bioquímica del placer. Por ejemplo, el placer, beber cuando se tiene sed, comer cuando se está con hambre, dormir cuando se está cansado. Ahí hay bioquímica del placer. Y digamos, cuando usted tiene mucha sed y toma agua, imagínense que el agua es sin sabor y uno siente un sabor muy rico, ¿verdad? Cuando el agua le está dando la nutrición que uno necesita. Cuando está deshidratado, cuando tiene esa sed y tómela, qué rica el agua. Y no tiene sabor. Ese es placer. Ahora, si usamos algún diccionario para definir también el placer, por ejemplo, placer se puede traducir como gustar. Viene de una raíz que se menciona como placere, que significa gustar, y el sinónimo, por eso dije que según unas versiones dice deseos, placeres o apetitos, porque sus sinónimos son eso: deleite, gusto, delicia, apetito. Ahora, en la bioquímica, como estamos hablando de esa parte bioquímica, de química de nuestro cuerpo, digamos, las sustancias que son responsables para el placer, usted recuerda que lo hemos hablado en otras oportunidades, son y podrían ser la dopamina, las endorfinas, la oxitocina, la serotonina, entre otras. Estos son llamados también químicos recompensadores del placer. Trabaja en la faceta bioquímica de nuestro cerebro. Ahora, cuando nosotros hablamos de bioquímica del placer, eso significa también de que alguien nos formó el placer para algunas cosas. Por ejemplo, yo ahorita me di cuenta, hoy que anduve de allá, ¿verdad?, con los hermanos, parece que San Cristóbal de las Casas es una tierra donde se produce o se trabaja mucho en la producción de cerdo, del cerdo. Comen mucho cerdo, hermano. Esa es la comida preferida de ellos. Y yo les pregunto, ¿y no les hace daño? Ellos dicen que no, ¿verdad? Pero, hermano, yo me quedé helado porque se come bastante ahí. Se come mucho. Y entonces me llevaron a un restaurante y me dijeron, me sugirieron que comiera algo. Y yo tuve que preguntar, ¿y eso qué es? Entonces ellos me dijeron, es la pierna del cerdo. Y yo le dije, no, pero es que yo no como cerdo. Entonces, no, hombre, hermano, gracias a Dios que no la pedí.
levantaron la mano por todos los pastores que andaban y los pastores que son de la región, 11 platos. Yo creo que ese cerdo tenía por lo menos sus 8 patas, hermano. Porque ¿de dónde tanta pata? Mire, así de grueso, mire, en el plato, y así el gran trozo, y con su respectivo hueso. Así el gran, así. Y yo dije, Dios bendito. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Me dieron a probarla y no me gustó. Sin embargo, a ellos sí les gusta, porque han crecido en ello. Entonces, lo que quiero decir es que a ellos les formaron el deleite por eso. A ver, ¿para dónde lo llevo? Entonces, cuando alguien no sabe la bioquímica de su placer, es porque no es consciente de quién te formó el placer. ¿Quién te formó lo que te gusta tanto, el deseo tanto, los apetitos tantos o el deleite que se tiene? No solo en la comida, sino en todas las cosas que pueden llevar a la esclavitud otra vez o que revelan que aquella persona es esclavo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer a los varones más que todo? ¿Alguno de ustedes tomó por casualidad licor? Hermanos, por casualidad tomaron ustedes licor. Okay. ¿De qué edad tomaron? ¿Tú? ¿Ah? A los 11 años. Tú dijo, no, ¿verdad? También, ¿a los qué años? Ah, ya grandote. No sabes lo que te perdiste. No, esa broma. Reprendo en el nombre de Jesús. Renuncio. Estoy bromeando. Yo empecé a los 9 años. Pero la corté y vos no la has cortado. Quemado el tío Raúl. No son bromas, Raulito. Es el tío, son bromas. Sí, es verdad. Sí, Raúl ya grande. Ahora, ¿por qué le digo? Mire cómo son las cosas. No, crecer en un ambiente donde mirábamos a los padres tomar y que todavía decían algunos entre ellos, dale hombre para que sepa. Y de chiquito llegaba el muchachito y si dejaba la botella ahí, digamos de cerveza, el niño de escondidita la agarraba. Mira, agarró la botella, va a ser igual que vos. Ahí déjalo. O lo llamaban y le empinaban la botella. ¿Sí o no? Entonces enseñaron el placer para esas cosas. Y le formaron desde ese momento el problema del alcoholismo. Y es obvio que tenía ancestro de alcoholismo, pero estaba latente ese ADN. Por ejemplo, el caso de Raúl. Pues Raúl, él viene del mismo linaje mío, pues. ¿Verdad? Su papá murió de cirrosis. Y no toma de niño hasta los 30 años, pero traía la herencia de alcohol. Pero el ADN estaba latente. Pero en algún momento le dieron a probarlo y ¡pum! Se lo activaron, lo que ya traía latente. Y no paró. Pues ahí lo está testificando, ¿no? Y lo que no tomó en 30 años se lo tomó en los próximos 30. Entonces, así en todas las cosas. Entonces, la bioquímica del placer tiene un aprendizaje. Y el aprendizaje es quién te enseñó lo que consiste de deseos, apetitos y placeres que pueden llevar a la esclavitud. Y tiene una necesidad primitiva que se llama la necesidad primitiva del placer. Ahora, yo creo que el tiempo ya son 8:35, voy a parar y lo dejamos. Mire si es posible que lo termine, pues el tema. Pero el primer punto que quería desarrollar es el siguiente, es el aprendizaje del placer significa. La primera faceta, recuerda que estamos hablando voy a regresarlo, permítame, yo sé que quería tomar foto usted, pero permítame. Estamos hablando que la bioquímica del placer tiene 2 razones de ser. Primero, el aprendizaje, que significa quién te enseñó acerca del deseo y el apetito y el placer que tienes.
Segundo, es por causa de una necesidad primitiva, muy antigua, muy arcaico. Ok, entonces lo primero significa, si yo voy a meditar acerca del aprendizaje del placer, tengo que añadir estas interrogantes. Primero, ¿quién te enseñó de ese placer? ¿Quién te activó el placer? ¿Quién descubrió el placer personal que tú tienes? ¿O quién lo estableció en tu vida? O sea, ¿quién lo estableció en tu vida? Como que fueran gustos entrenados. Primero viene el aprendizaje de los gustos, según la historia de la persona, según la historia de cada uno de nosotros. Primero viene, necesito comer esto o disfrutar de aquello. Y segundo, creo que es sabroso, lo voy a seguir probando. Ahí se descubrió. Esto lo vemos aquí en este pasaje. Génesis 3:11. Y dice, y les dijo Dios, ¿quién te enseñó? ¿De quién aprendiste que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comies? Mira el problema en la comida. Otra vez, ¿quién te enseñó? Entonces, aquí hay algo interesante, que pues necesitamos saber por qué la gente batalla con esos apetitos de esclavo. Porque cada placer, cada cosa que te dio placer alguna vez en tu vida o deleite, si no se ha trabajado, si es malo y no se ha roto esa cadena, cada placer crea una memoria, cada placer. Por ejemplo, usted siente el olor de algo que se cocina y usted lo identifica, ¿verdad? Siente el olor ahí el hermano Calito de su esposa, estás haciendo pozole. Lo luquio, ¿verdad? Uno conoce, solo al oler conoce. Pues, llega Pacheco a trabajar a la casa y huele pollo en crema. ¿Cuánto, verdad que ustedes comen mucho eso? ¿No? Ya no le da. Guay, because, ¿por qué? Ok. Llega a la casa de Pedrito. Y la hermana Toñita está cocinando. Me estás haciendo tacos de cabeza. Mire, si no los tengo, pero bien identificados. Llega Miguelito a la casa, tacos de papa. Manuelito llega a la casa de la hermana Ivonne, su pollito asado que hacen ustedes. Nosotros con mi esposa es secreto sagrado, no revelado. Así que no se preocupe. Mire, bien sabe Manuelito. Caldo, ¿de cuál caldo? De mariscos, aleluya. De pata. Entonces, mire esto, termino con esto. Cada placer crea una memoria y al recordarlo produce regocijo. Cada placer crea una memoria y al recordarlo produce regocijo. Hablemos de la esclavitud, de los deseos, de los apetitos de esclavo. ¿Me doy a entender? Pensemos en los deseos de esclavo. Cuando usted recuerda eso, se regocija de lo que lo tenía esclavo antes. Aquí tenemos que examinar. Porque si uno siente un olor, digamos, de cosa que lo tenía esclavizado, ay, como que alegría cuando huelí otra vez ese olor de esa cosa. Y en vez de sentir repugnancia, sentir el olor al alcohol, al licor, qué sé yo, ¿ok? Está en la memoria. Hay que renunciar. Así es como el cuerpo experimenta esas emociones que a largo plazo entrenan las preferencias y los gustos de cada persona. Segundo, aprender y retener lo aprendido está relacionado con el placer. Aprender y retener lo aprendido. Esa es esclavitud, pues. Recordamos en un placer porque la dopamina activa al hipocampo para que lo archive. Y cuarto,
Al ser archivado se convierte en otra parte llamada la necesidad primitiva al placer. Es que tengo necesidad, lo tengo que probar. Pero estamos hablando de las cosas negativas, de lo que la gente es esclavo. Entonces aquí el punto es, si tú recuerdas de algo que como cuando eras esclavo antes de Cristo, estabas esclavizado a algún deleite, algún deseo, algún placer, y si no lo has cortado de tu memoria, eso significa que cuando vuelves a recordar aquello, te puede producir regocijo de lo negativo. Y eso es esclavitud. Entonces hay que trabajar con la parte bioquímica porque está en la dopamina, que siente placer. Hay gente solo porque mira las cosas. Por ejemplo, miren las propagandas. Yo se lo he dicho a usted de ejemplo, hermano. No estoy diciendo que porque aquí hayan alcohólicos, pero esa es la base. Por ejemplo, una persona viendo un partido de fútbol y sacan entre las pausas del partido, hermano, gente que está tomando cerveza y hasta está chorreando de sudor, de lo helado que están. Y la gente le da sed de eso. Y se siente, y le da sed porque su dopamina le está recordando el placer y la memoria de aquello. Y algunos caen en eso, de tomar. Se les olvida cómo apestaban cuando estaban crudos, hermano. Reconoce más el momento de ver solo. Entonces, ahí hay problemas de esclavitud en la dopamina. Bien. Dejémoslo hasta acá porque el tiempo se fue. Aunque me faltan 3, ¿lo termino o los dejo a medias? Vaya, gracias, hermano. Sí me gusta que tengan hambre de la palabra. Veamos la necesidad primitiva de placer. Ok, ya les expliqué primero, ¿verdad? Cómo es, vuelvo a la carga, se los pongo, el aprendizaje del placer y cómo cada placer crea una memoria. Pero ahora la necesidad primitiva trabaja así. Son los gustos que siempre buscarás, asociarás y de alguna manera darán con el apetito a ciertas cosas. ¿Por qué cuando la gente es esclavo de algo siempre busca gente que está en eso? ¿Verdad? Si la gente tiene problemas, digamos con alguna droga, marihuana, el que siente deseo de volver a fumar marihuana busca al marihuanero, al que tiene. El que quiere tomar, primero puede hacer que lo haga solito, pero después busca con quién compartir el tiempo tomando, con quién compartir el tiempo bailando. Son los gustos que siempre buscarás, ¿por qué? Porque es esclavo en la bioquímica. Asociarás y de alguna manera darán con el apetito a ciertas cosas. Segundo, cuando no se disciernen los placeres, puede ser la causa de que alguien esté repitiendo un placer ilegítimo. Ya no debería estar ahora que es libre ese placer. Y viviendo así en un ciclo de pecados. En eso cae siempre. En eso cae siempre. Digamos nosotros al conocer eso, si alguno cae en lo mismo siempre, en el mismo problema, cada 3 meses, cada 5 meses, debería de venir a decir, mira hermano, libéreme del problema de esclavitud en la bioquímica, todavía tengo ganas de hacer esto, malo. Que no le ande con cuentos diciendo, hermano, yo no sé lo que me pasa, es que fíjese que soy débil en la fe. Déjese de charadas, no es débil en la fe. Tiene que reconocer el problema en su área bioquímica. Si todavía tiene ganas de tomar, de hacer esto, es esclavo todavía, es pura pantalla que está viniendo a la iglesia. No es sincero consigo mismo. Mejor debe decirme, este es mi problema, hermano. Todavía tengo ganas de tomar, de fumar, de hacer esto y lo otro. ¿Ok? Entonces ya nosotros le ponemos gente que lo libere de eso. Ese es un ángulo nuevo, mamá. Trabajar la bioquímica. Todos los que me ayudan en liberación ya hoy tienen una área nueva. En el nombre de Jesús atacamos el ángulo de la ciencia de la esclavitud en la parte de la bioquímica donde están los deseos, los apetitos y los deleites de esclavo, que sea desarraigado en el nombre de Jesús, que se rompa de su memoria y que quien le dio ese placer, quien le formó ese placer en el nombre de Jesús. El engaño es que todo placer se mantiene solo por escasos minutos tras experimentar de una situación particular.
La dopamina es químico que invita a la repetición del placer. Ponga su dopamina bajo el señorío de Cristo. Hoy más que nunca. Ponga bajo el señorío de Cristo. Los placeres formados. Ay, aquí es donde no quería llegar. Pero es el último. Usted me dijo que le diera. Los placeres formados. Como ejemplo. El hombre y la mujer al casarse y tener su primer encuentro íntimos crean apetitos. Eso es lo normal. Casados. ¿Me di a entender? ¿O no quiere usted detálleme, hermano? No, ¿cómo que detálleme? Una relación de intimidad antes del matrimonio, que es el problema, crean apetitos. La mujer al hombre y el hombre a la mujer. Eso es anormal. Las consecuencias son que si antes del matrimonio el hombre le dijo, mira, nos vamos a casar dentro de 4 años, dame una prueba de tu amor. Y vino la hermana lenta, no está aquí, le dio la prueba del amor. Ok, ella le despertó el apetito a él, ella le formó el apetito a él. Las consecuencias son que él o ella tendrá el deseo muy alto, porque tiene la lascivia, la concupiscencia, los placeres de otra persona que convenció primeramente al acto ilícito. ¿Quién te convenció de querer estos placeres? Entonces viene él y anda con placeres en la calle, hermano. Y después la hermana viene a poner queja, pero ella le formó el apetito. Entonces los dos tendrían que buscar ayuda. O viene ya casado y diciendo, mira hermano, él tiene lascivia, lujuria, concupiscencia. Hermano, desayuno, almuerzo y cena quiere. Porque ya no aguanto, hermano. Él ya no es un gatito ni tigre, él es un dragón, hermano. Ya le tengo miedo. O ella. Ella es la dragona. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿quién formó los placeres? Y termino ahí. Amén y amén. Todavía me falta porque estamos apenas desglosando la parte espiritual. Entonces lo voy a dejar hasta acá. El tiempo se nos ha ido. ¿Alguna pregunta de aquí? Hoy no voy a contestar las de la red. Hoy solo las de aquí. Porque el tiempo no nos daría. Sí, mi hermano. Ayúdeme con el hermano Carlitos. Perdón a los hermanos que nos están siguiendo, que no podamos hoy contestar preguntas de afuera, pero es que el tiempo ya se nos fue, nos quedan solamente menos de 10 minutos. Y si ustedes quieren, déjenlas ahí y voy a pedirle al hermano Giovanni que me ayude a contestarlas y a otros hermanos que sé que están capacitados para contestar, ¿verdad? Amén. Aló, bendiciones, bro. Sí. Nada más ahí cuando estábamos viendo, nos estaba explicando lo del maná. Me llamó la atención porque se dice que en el nuevo pacto el maná es el Señor, ¿verdad? Es Cristo. Entonces, cuando ellos, los israelitas ahí en el desierto, menospreciaron el maná, desde ahí ellos como que ya estaban profetizando que un día iba a venir el maná y lo iban a menospreciar igual. Y ahí menospreciaron el maná que Dios les estaba dando. Y después, a los no sé cuántos años podríamos hacer la cuenta, ¿verdad? Iba a venir el Señor y lo iban a menospreciar igual. O sea que ahí ya se veía una profecía acerca de eso. Sí, en el plano profético se puede considerar, porque ciertamente pues el Señor Jesús vino en una apariencia humana que no les impactó mucho a ellos. Para ellos no traía atractivo el Señor. Así dice la Biblia, que fue sin atractivo. Así como era el maná, era una cosa para ellos insignificante.
Esa es la aplicación, y la Biblia dice que Él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces les estaba recordando lo que Israel había hecho también. Acuérdense que Israel de arriba les mandaron pan que les iba a dar vida, y ellos lo despreciaron. Yo soy ese pan que descendió del cielo, y en mí hay vida. Y ellos lo vieron sin atractivo y lo despreciaron. Amén. ¿Alguien más? Bendiciones, apóstol. Amén, Carlitos. Solamente estaba buscando en las diferentes versiones cuando estaba usted hablando acerca de las cantidades. Y pues para poder ponerlo pues a la manera de como nosotros conocemos pues las medidas. Por ejemplo, en México se habla de kilos. Y entonces en la versión BAD dice que el que menos, nadie recogió menos de 2 toneladas. Entonces me sorprendía que dice una persona 2 toneladas, ¿cuándo se las come? Y ellos dicen que en un mes se la comían. Un mes. Y para que dice que estuvieron recogiendo ese día, la tarde y la noche, 36 y horas. al siguiente día. Sí. Fíjese qué interesante, porque lo que dice esa versión, porque resulta que para que coman esa gran cantidad de comida es porque se les despertó un apetito insaciable. En cambio el maná les había quitado el apetito por la comida, y ahora ellos se les desata un apetito insaciable, hermano, que llegaron a comer esas grandes cantidades que dice esa versión. Yo me di cuenta, por ejemplo, le contaba a mi esposa, si es verdad, en México ustedes manejan mucho kilo, ¿verdad? Me dijeron: ¿quiere probar, digamos, por decir así, camarones al mojo de ajo? Y yo dije: no, hermano, que mucho huele a ajo, aunque sea una orden. Y una orden traía solo 6 camarones, así. Y le dijo el otro: no, pedile 1 kilo. Yo dije: cara de hartón, ¿me vieron o qué? Y le dije: no, hermano, mire, hermano. Y un hermano pidió, era un volcán de camarones. Y ellos no se asustaron, pero era 1 kilo, se puede imaginar 1 kilo de camarones. Bastante. Pero ahora con esa versión que 2 toneladas cada uno. ¡Hala, qué bárbaro, hermano! Tremendo. Pero eso era Dios por haber despreciado el elemento que Dios estaba usando para romperles la esclavitud en la bioquímica de su cuerpo. Y les había resultado porque les quitó el apetito. Ellos mismos dicen ahí en la Biblia, y ahora se les desata el apetito. Y no paraban de comer. Ahí quiere decir que todo el día comieron. Todo el día. Yo creo que hasta dormido, hermano. Así hay gente que hasta dormida come. De veras, hermano. De veras, hay gente. O solo se despierta y come. Puro capulina, ¿va? Le da hambre, come, duerme, come, y así sucesivamente, un ciclo. Amén. Amén. ¿Alguien más? Hermano Noel. Y nos vamos preparando también, hermanos. Salimos del aire, bendecimos a nuestros hermanos en el nombre poderoso de Jesús. El próximo martes estaremos con la segunda parte de este tema. Esperamos sea de bendición para su vida. Háganos saber de dónde estamos llegando y si es de bendición para su vida. Vamos a entrar a la escuela de ministerios y vamos a instruir para ver cómo vamos a abrir también para los que no están físicamente aquí en Oregon. Amén. Amén. Bendiciones, apóstol. En el nombre de Jesús,